Hablemos de algo distinto con Leopoldo Monterrey, autor de la novela Con amigos como tú. Amigo conocido, amigo por conocer, hablemos de algo distinto. Hoy hablaremos de la novela y me estaré refiriendo a mi novela Con amigos como tú. Por cierto, yo no presenté mi novela cuando la publiqué porque estábamos en pandemia y la voy a presentar el domingo 1 de diciembre a las 11 de la mañana en el Centro de Arte Los Galpones de los Chorros, en la librería Cálatos, aquí en Caracas. Los que están aquí en esta ciudad, bueno, están cordialmente invitados. Ya me había referido en algo a la novela al hablar del cuento y de las diferencias con la novela, pero está clarísimo que la gran diferencia es que el cuento narra una sola historia y la novela varias. Pero eso no siempre se ve muy claro. Por ejemplo, le cuento una experiencia y una anécdota personal. Yo no había cumplido aún los 20 años. Escribí un cuento titulado El hombre Zeppelin. Era la historia de un muchacho con problemas gastrointestinales que sufría de flatulencia y sus gases le inflamaban unas venas al final de sus intestinos que se le brotaban y él con aquellos gases contenidos allí se elevaba en el espacio y flotaba en el aire. Ese muchacho fue descubierto por un director de un circo y lo convirtió en el hombre Zeppelin. Lo amarraba con una cuerda mientras estaba flotando al piso como anclado y fue una gran atracción. Cuando empecé a escribir ese cuento, me referí primero que nada a el circo y conté la historia del circo. Luego conté la historia del director, un francés tramposo que fue el que descubrió a este muchacho. En tercer lugar, narré la historia del pueblo donde funcionaba el circo. Luego narré la historia de la familia que fundó el pueblo y le puso nombre al pueblo. Total que el hombre Zeppelin no aparece sino en la página número 13 o 14 del cuento que tiene 16. Ese cuento quedó incluido en una antología que me publicó la editorial Ateneo, para entonces creo yo la editorial venezolana más importante, y fue aprobado pues por un comité de lectores que estaba integrado por grandes escritores venezolanos. Yo para aquel momento no conocía la técnica de un cuento que supone contar una sola historia y sin perder el hilo narrativo. Resulta que yo conocí posteriormente a uno de esos grandes escritores, quizás el más famoso de todos, un venezolano notable, autor de muchas novelas, algunas de fama internacional y muchos cuentos. Y ese señor me dijo, mire, señor Monterrey, yo quiero que usted sepa que el cuento que más me gustó de su antología fue El hombre Zeppelin. Ese escritor al cual me estoy refiriendo es nada menos que a don Arturo Ullar Pietri. Bueno, volvamos al tema de la novela. Ya sabemos que lo importante es el número de historias que se narran y no el número de páginas que tiene la obra. Por ejemplo, el cuento de Voltaire titulado Cándido o el optimismo tiene 100 páginas. La novela La metamorfosis de Kafka tiene 100 páginas. Hay microcuentos y hay micronovelas. Hablando de microcuentos, uno que es muy famoso se titula El dinosaurio. El escritor se llama Augusto Monterroso, guatemalteco. Muy bueno. El cuento del dinosaurio tiene 7 palabras y dice así: cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Otro microcuento de Kafka se titula La jaula y dice así: una jaula salió en busca de un pájaro. Tiene 8 palabras. En definitiva, no es el número de páginas lo que distingue cuento y novela. Mi novela, por ejemplo, es considerada una novela larga. Tiene 560 páginas.
El manuscrito original tenía más de 1000, pero al enviarlo a las editoriales me sugirieron recortarlo porque era difícil que una editorial le apostara a la publicación de una novela tan larga cuando se trataba de la primera novela del autor, como es mi caso. Bueno, y así como la diferencia no está en el número de páginas, hay una diferencia que es el número de personajes. El número de personajes en el cuento suele ser un protagonista y los otros personajes se pueden mencionar, pero no se cuenta su historia. En la novela sí se pueden contar la historia completa de muchos personajes y eso da lugar a subtramas y subtemas en las novelas. En el caso de mi novela, los personajes son 70 y de esos 70, 10 son personajes reales, muy conocidos, mundialmente conocidos, políticos, deportistas, artistas, narcotraficantes, y los otros 60 son ficticios, 31 mujeres y 29 hombres. Los dos personajes principales son hombres, pero el protagonismo de las mujeres con Amigos como tú es notorio. Ya me lo han comentado algunos de los lectores y los que no la han leído aún, estoy seguro que van a estar de acuerdo. Bueno, dicho esto, hablemos de los 4 elementos que me faltan por mencionar de las novelas, que son el tema, el argumento, la trama y la estructura de la novela. El tema es lo que se llama el núcleo oculto de la novela. Es algo que no aparece escrito en ninguna parte, pero está presente a todo lo largo. Y es ese tema, como por ejemplo el amor, la muerte, la soledad, la guerra, que tienen todas las novelas, ¿verdad? Pero que es un tema que se considera el centro oculto porque muchas veces el mismo autor no se propone ese tema como objetivo, sino que el tema sale después. Y sobre todo es oculto porque cada uno de los lectores encuentra en las distintas novelas o puede encontrar distintos temas. El argumento no es otra cosa que la historia que se cuenta. La trama es la forma como se interrelacionan, se tejen las acciones de los personajes en la novela. Eso es lo que se considera que es la trama. Simplificando al máximo, y quizás es demasiado, la estructura es la manera como el autor nos presenta su historia, cómo maneja las 3 partes de la novela, inicio, desarrollo y final. Si lo hace siguiendo un orden cronológico, si juega con el tiempo, retrocede, avanza, comienza por el final. Y si en el concepto de estructura ampliamos un poquito más, tenemos que incluir los elementos narrativos que utiliza el autor, si en la historia prevalece la acción o por el contrario, las situaciones psicológicas de los personajes. En el caso de mi novela, comienza con una escena que corresponde a la mitad de la historia y a la mitad del libro. Y en cuanto a elementos narrativos, hay mucho diálogo, mucha reflexión, monólogo de los personajes, monólogo interior, hay muchas referencias históricas, suceden muchísimas cosas. Señores, he hablado demasiado. Muchísimas gracias por su atención. Pronto volveremos a hablar de algo distinto y no olviden, el domingo 1 de diciembre a las 11 de la mañana en Los Galpones de los Chorros, los espero para la presentación de mi novela Con Amigos como tú. Si te ha gustado este video, compártelo en tus redes, y recuerda que los anteriores videos de Leopoldo los puedes ver en su canal de YouTube, Leopoldo Monterrey.